Así. Una pregunta, ¿tenemos que poner el presente en el chat? No. Háganlo directamente en la página, nada más. ¿En qué parte sería? A ver. ¿No entraste nunca a la plataforma? No, no sé cómo es. Bueno, ¿ves? Ahí estás viendo lo que dice contabilidad básica. Sí. Bueno, te vas acá a teoría Junín. Sí. Vas a buscar la asistencia que dice Comisión Teoría Verónica. Entras ahí, buscas la sesión del día 22 de marzo, le haces un clic, te va a decir enviar asistencia y después vas a tener presente, ausente, falta justificada, marcas el presente y grabás. Bueno. Listo. Gracias. Bárbaro. Bueno, chicos, volvamos entonces a el Power de hoy. Este ya lo tienen subido en la plataforma, no sé si lo habrán visto. Bien. Y les comento un poquito. Hay muchos de los temas que lo vimos en el taller de ingreso. Igual vamos a ir viéndolos un poco más, como diciendo, un poco más orientado a lo que es fundamentalmente lo que vamos a ver en cada una de las unidades, más detallado, pero son temas que no les van a causar, digamos, grandes asombros desde el momento en que ya en el taller lo vimos y muchos de ustedes ya rindieron algunos cuestionarios sobre estos temas. Con respecto al taller, les cuento que nosotros vamos a tomar, en un determinado momento después se les va a informar, cuestionarios teóricos de las teorías que vamos viendo. Obviamente son cuestionarios un poco más afianzados, no tan simples como los que vimos en el taller, pero para el cuestionario número 1, todos aquellos que hayan aprobado el taller tienen aprobado el cuestionario 1. ¿Sí? Digamos, como recompensa de la aprobación del taller, tienen la aprobación del cuestionario 1 que vamos a tomar. O sea que esos chicos no están obligados a hacerlos al cuestionario 1. Los que no hicieron el taller. Los que no hicieron el taller lo van a tener que hacer, el cuestionario. A eso iba. El que hizo el taller no está obligado. Si lo quiere hacer para ver en qué condiciones está, si está entendiendo los temas, lo puede hacer. Aunque lo desapruebe, no importa. Nosotros no lo vamos a tener en cuenta porque tiene aprobado el taller. Y el que no tiene hecho el taller, sí lo va a tener que hacer en forma obligada y ahí va a tener que sí empezar a aprobar como aprobó el resto de los compañeros en el taller, ¿sí? Es como, digamos, es como que tenemos una recompensa para aquel que sí hizo el taller. Bueno, lo que habíamos visto hasta la semana pasada, redondeando un poco la clase 1, es que llegamos que la ecuación patrimonial contable es activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Pero lo que no debemos olvidar es que no tenemos que confundir lo que es patrimonio de patrimonio neto. Patrimonio es todo. Son, como bien dice acá, son los bienes, los derechos y las obligaciones que tiene el ente. Es todo el patrimonio. Pero fíjense que estos bienes y estos derechos es lo que nosotros vamos a considerar como activo, mientras que las obligaciones es lo que vamos a considerar como pasivo. Y el activo menos el pasivo es lo que vamos a tener como patrimonio neto. Y eso es lo que denominamos ecuación patrimonial contable. En este gráfico tienen bien discriminado lo que es el patrimonio y lo que es el patrimonio neto, para que sepan identificar un término del otro. ¿Sí? Chicos, por favor, si no entienden, me van preguntando, ¿eh? Recuerden que no nos podemos quedar con las dudas. Bien, cuando empezamos a hablar de la Verónica, te hago una consulta. El patrimonio neto, entonces, la ganancia que te queda, ¿no?
No es la Una forma de ganancia, porque entenderlo. si vos te pones a pensar, el patrimonio neto después va a estar compuesto por capital más resultados. ¿Te acordás que yo la clase pasada expliqué que en el único momento donde el patrimonio es igual al capital es en el momento cero? Pero Sí. cuando empieza a haber diferentes hechos económicos que hacen que el ente tenga un resultado, el patrimonio neto es capital más resultados. Tenemos los dos componentes. Entonces, no podemos decir que el patrimonio neto es la ganancia que tiene la empresa, porque también puede haber pérdida. Decimos que el patrimonio neto es lo que queda. Vos fíjate que vos tenés activos menos pasivo igual a patrimonio neto. ¿Qué quiere decir? El patrimonio neto viene a ser como el resultante de lo que te queda después que el activo canceló el pasivo. Es decir, lo que te queda. Vos tenés 100.000 pesos de activo y debes 50.000, quiere decir que tu activo te alcanzó en el 50% para cubrir el pasivo. Y ese 50% que te queda es el patrimonio, es decir, el respaldo que todavía seguís teniendo, que es el capital aportado por los socios. ¿Sí? Bien, sí. ¿Entendés ahí? Sí, A sí, eso sí. después le vamos a agregar los resultados. Entonces, Bien, a la larga el patrimonio neto va a ser la diferencia de la cantidad de activos que te sobra porque ya cancelaste el pasivo, o la cantidad de activos que te quedó en diferencia con el pasivo, más los resultados. ¿Sí? bien, perfecto. Ahora sí. Bien. Entonces, después hablamos que la vida del ente, como bien dice acá, tiene diferentes etapas, o tiene diferentes fases que puede ser la prevista, que es la que, o sea, cuando nosotros decimos, bueno, un ente comienza a funcionar, decimos tiene determinada vida, tiene determinado ciclo. Primero tenemos una vida prevista o un ciclo previsto, que es el que pensamos cuando empezamos con una sociedad, que una sociedad va a tener un contrato. En ese contrato se va a decir, bueno, se fija un término de tantos años. Es decir, prevemos la vida de la sociedad. Pero otra vida es la posible, porque nosotros podemos prever que vamos a tener una empresa durante 100 años, pero bueno, no fue mal al segundo o tercer año, tenemos que cerrarla. Entonces ahí tenemos la vida posible. Y en esas vidas posibles y previstas del ciclo de la empresa, tenemos lo que se conoce como el ciclo operativo, ¿sí? El ciclo operativo, que es el típico, lo que viene a responder a las actividades que desarrolla la empresa. Entonces, si vamos a una empresa comercial, decimos, ¿cuáles son las actividades? ¿Cuál es el ciclo operativo? ¿Qué es lo que hace y da vuelta a la rueda en una empresa comercial? Y compra, vende, paga, ¿sí? Entonces, ese es el ciclo que va haciendo la empresa. ¿Qué es lo que tenemos acá? Comprar, pagar, vender y cobrar. Es lo que hacemos en una empresa de comercio, ¿o no? Si ustedes tienen un negocio, para poder comprar, ¿qué tienen que hacer primero? Haber pagado lo que compraron. Eso que compraron lo venden, y luego que venden, ¿qué tienen que hacer? Cobrar. Y es siempre el mismo ciclo, ¿sí? Y fíjense que el mismo ciclo después lo podemos plantear. Bueno, pero lo tengo más adelante. Entonces, si hablamos en una empresa comercial del ciclo operativo, decimos qué es lo que compra y o gasta. Y compras mercaderías para revender. ¿Y qué gasto puede tener en una empresa comercial? Y puede tener gastos de administración, que para poder tener la empresa tiene que pagar luz, gas, sueldo. Puede tener también lo que después llamamos como gastos de comercialización. Si tengo un empleado, si tengo que pagar fletes de la mercadería. O sea, es decir, aquellos gastos que hacen al hecho de que yo pueda comprar y vender, del comercio en sí. Y después tenemos los gastos de financiación. Acá ustedes lo que tienen que diferenciar muy bien acá son los conceptos. Administración, todo aquello que necesito para poder desarrollar la actividad. Y necesito la luz, el gas, el teléfono. El gasto de comercialización, aquellos gastos que surgen simplemente por el hecho del ciclo operativo. Y necesito empleados para que puedan vender.
necesito pagar fletes para que me traigan la mercadería, o sea, hacen al ciclo operativo. Y los gastos de financiación son aquellos que surgen por la necesidad misma de poder obtener un crédito, o a lo mejor pagar comisiones en un banco. Eso es lo que estamos viendo en el ciclo de la empresa comercial. Y después eso era lo que era comprar. Cuando hablamos de pagar, y cancelación a través de un egreso de dinero, cuando vende las mercaderías a los clientes, y cuando cobra es porque percibe el dinero de esas mercaderías que vendió. Pero cuando queremos cambiar ese ciclo, que estábamos hablando de un ciclo operativo, y lo queremos cambiar al ciclo, pero de una industria, fíjense que ahí les cambié la bocha, nos fuimos a una industria. A ver, discúlpenme que estoy buscando justo algo que me iba a servir acá. Cuando nos fuimos a una industria, fíjense que los conceptos son los mismos. Comprar y gastar, pagar, pero surge uno nuevo, que es el de transformar. ¿Y qué es lo que voy a transformar? Justamente como es una industria, lo que busco es transformar esa mercadería a lo mejor en algún otro tipo de producto. ¿Sí? A ver qué... Pero, hasta. Entonces, si vamos a lo que es la empresa, tenemos el comprar o gastar, pero en la empresa comercial, ¿qué comprábamos? Mercadería de reventa, que la mercadería de reventa es aquella que está directamente, que la vamos a vender en el mismo estado en que la compramos. Pero cuando estamos hablando de una empresa industrial es porque vamos a transformar el producto. Entonces lo que vamos a comprar es materia prima, materiales, insumos, porque lo queremos transformar. Por ejemplo, si yo tengo una panadería, tengo una industria, porque al pan lo elaboro. Compro la harina, compro los huevos, compro la leche, la sal. Estoy transformando esos insumos y esa materia prima dentro del proceso para poder obtener un producto. Ahora, si el kiosquito de la esquina viene y me compra 20 kilos de pan porque él el pan ya lo vende directamente en el kiosco, para el kiosco no es una industria, es un comercio porque él está vendiendo el producto en el mismo estado en que lo compró. ¿Estamos entendiendo la diferencia entre el comercio y la industria? Sí. Perfecto. En cuanto a lo que es gasto de fabricación, administración, comercialización, financiación, son los mismos conceptos que veníamos mirando para la otro tipo. Pero, obviamente, acá lo que se nos van a sumar son los gastos de fabricación, es decir, el gasto del proceso del ciclo productivo. Luego, transformar. ¿Qué significa transformar? Se los dije recién, el proceso de transformar las materias primas en un producto terminado. Y luego lo otro, pagar, vender y cobrar, ahí sí estamos en la misma situación de una empresa comercial. ¿Eso lo entendimos, chicos? Sí. Sí, bueno. Y fíjense que cuando acá en esta filmina hablábamos de que la empresa, en esa vida prevista y posible que tiene, no hay que confundir los conceptos de ciclo operativo y tampoco el de ejercicio económico. Y este concepto de ejercicio económico surge de los principios de contabilidad de la RT 16, que la pueden ver ahí. ¿Qué es una RT? Pues ustedes van a decir, vos me hablas de RT y yo no tengo ni idea qué es. Hay una organización, un consejo, que es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que es el que emite dictámenes, resoluciones, disposiciones de cómo normar la profesión. Como yo les decía, no todos los contadores van a presentar los balances como ellos quieren. Existe una norma emanada por el Consejo en donde dice los estados se deben presentar de esta manera para que de todas las empresas nosotros tengamos la misma lectura. Nos van a cambiar obviamente los números, pero la lectura va a ser la misma.
Esas disposiciones emanadas por el Consejo de Ciencias Económicas se llaman resoluciones técnicas. No recuerdo ahora cuál es la última, pero bueno, por ejemplo, las resoluciones de los principios de contabilidad va a ser la 16, la de exposición, tenemos la resolución técnica 8 y 9, o sea, de acuerdo a los tipos de tema van cambiando las resoluciones. Pero bueno, todavía es muy pronto para aprender todo eso. Pero, digamos, sale de ahí. Y el ejercicio económico, como yo les decía, que es otro de los conceptos que no tenemos que perder de vista, perdón, otro de los principios, decimos que el ejercicio económico ya lo habíamos visto, que es el periodo de 12 meses al cual se preparan los estados contables de una empresa. Nosotros sabemos que la empresa, ¿cuál es el fin de la contabilidad que hablábamos el otro día? Es que toda esa información que procesa, esos datos que va procesando el medio, que se transforman en información, que esa información es a los efectos de poder brindarla a usuarios, ya sea internos como externos, para la toma de decisiones. Y que esa información se expone a través de lo que se conoce los estados contables de una empresa. Los estados contables, todo ese periodo de análisis, la empresa la hace en 12 meses, que es lo que nosotros le llamamos ejercicio económico o ejercicio contable. Fíjense que ya acá les pongo que no necesariamente coincide con el año calendario. El ejercicio económico puede ser que vaya del 1 de enero al 31 de diciembre, o puede ser que no coincida y yo diga, bueno, el análisis mío de mi empresa lo hago a partir del 1 de marzo del 19 al 28 de febrero del 2020. Es decir, un año. No tiene necesidad de que coincida con el año calendario. Y cada ejercicio económico está ligado con el ejercicio económico anterior y con el posterior. No es que cada ejercicio es único e irrepetible. Obviamente, el primer ejercicio voy a tener un resultado. Es decir, o gané o perdí. Ese resultado, como bien les dije en la clase pasada, pasa a formar parte del patrimonio neto. Entonces, para el inicio del segundo ejercicio, ya el patrimonio neto va a ser el capital más el resultado del ejercicio anterior, que lo vamos a llamar resultado no asignado. Después les explico por qué. Pero por eso decimos que tiene relación con el anterior y con el posterior. Con el anterior porque va a tomar los datos y los saldos que vienen del ejercicio anterior. Porque yo no puedo hacer un ejercicio único e irrepetible, como les decía, porque si yo hoy termino mi ejercicio con 10 pesos en caja, son con los 10 pesos con los cuales voy a iniciar el ejercicio siguiente. ¿Sí? No es que los 10 pesos los terminé ahí y ahora tengo que arrancar de cero. No, esos 10 pesos pasan a ser el saldo inicial del segundo ejercicio. Profe, ¿sí o sí tiene que durar 12 meses o puede ser más corto o más largo que eso? No, el ejercicio contable, es decir, la exposición que vos vas a hacer de tu información es de 12 meses. Que vos hagas balances intermedios, lo podés hacer y no hay ningún problema. Pero cuando yo te diga, tráeme el balance de tu empresa, yo necesito el de 12 meses. Claro. Bien. Ahora decimos, el ejercicio económico, ¿de qué surge? De dividir en forma abstracta la vida de la empresa, fijando un corte teórico. ¿Y por qué hacemos esa división abstracta de la empresa? Porque necesitamos conocer los resultados de la gestión, o sea, porque necesito hacer un corte a una fecha determinada, es decir, que el balance es una foto de la empresa a una fecha determinada. Yo digo, bueno, hoy paro acá, saco la foto de la empresa y digo, bueno, a ver, ¿cómo están los números hoy? Gané, perdí, sigo igual. Hoy saco la foto. Y esa foto es con la que voy a arrancar en el próximo. Por eso dice conocer los resultados de la gestión. Porque miro hoy, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y para qué también me sirve? Para comparar, por eso hago esos cortes. Porque me sirve para la comparabilidad de los resultados. Porque yo digo, hoy pasé mi primer año
sea que coincida o no, fueron mis primeros 12 meses. Y digo, bueno, hoy gané 100.000 pesos. Cuando hago el análisis del segundo ejercicio, resulta que perdí 50. Entonces me sirve justamente para comparar. Y digo, bueno, ¿por qué acá gané y acá perdí? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron los motivos que me llevaron a esto? ¿Hubo recesión económica? ¿O tuve pérdidas porque se me quemó un depósito? Entonces, dentro de ese resultado inferior que tengo en el segundo, hay una pérdida importante que en el primero no la tuve. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, comparando los ejercicios, yo puedo obtener esa comparabilidad y decir, bueno, ¿por qué cambiaron mis resultados si la actividad que yo realicé fue la misma? ¿Qué fue lo que hizo que cambiara tan rotundo de un año a otro? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a decir, qué sé yo, a ver, con esto de la pandemia, fíjense el resultado de un restaurante en el ejercicio 2019. ¿Va a ser el mismo resultado del restaurante que en el ejercicio 2020? No, obviamente que no. Y obviamente que no, ¿por qué? Porque los restaurantes en el 2020 estuvieron cerrados. No tuvieron ese ciclo operativo de comprar, pagar, vender, cobrar, prestar el servicio. Entonces, obviamente, los resultados hicieron así, porque los gastos los tuvieron que seguir manteniendo. Pero no tenían el ingreso que sí tuvieron en el ejercicio anterior. Entonces, eso les sirve para comparar. Y obviamente la comparación debe haber estado, pero obviamente, desde el mes de marzo al mes de septiembre, que fue donde pudieron empezar a vivir de nuevo. ¿Se va entendiendo, chicos, por qué la comparabilidad? Sí, porque, o sea, porque te puede tocar un año bueno en la empresa y un año malo. Exactamente. Entonces, por eso va. Ahí tenemos para comparar un ejercicio con otro y ver las causas, nos va a determinar las causas. O sea, a lo mejor nosotros lo sabemos de antemano, pero queremos saber esa causa, cuánto reflejó en nuestros estados contables monetariamente, cuánto significó en valor, ¿sí? Bien, entonces fíjense que nosotros a través de ese ejercicio económico podemos hacer una comparabilidad entre dos momentos. Que esto sería la comparación del patrimonio neto. Y decir, bueno, ¿cuánto gané? Y cuando digo cuánto gané es porque estoy viendo qué resultado tuve comparando patrimonios. Fíjense en el ejemplo 1. Tomamos que el ejemplo 1 es en el momento 0. Tengo un activo de 1000, un pasivo de 400. Si aplico la fórmula, digo, bueno, entonces el patrimonio neto es de 600, porque 1000 menos 400 es 600. Sí, son 600. Quiere decir, y acá para el que me preguntaba hoy, Curto me parece, ¿qué era el apellido? Lo leí cuando preguntó, ¿puede ser Curto? Sí, yo. Sí. Sí. Y fíjate acá, Martín, que acá tenés más explicado, yo me quería acordar de esto y no me voy a acordar. Vos fíjate acá, ¿qué te dice? Vos tenías 1000 de activo, 400 de pasivo. El patrimonio neto acá es 600. ¿Qué significa? Que por cada un peso de activo, los propietarios disponen de 60 centavos. Es decir, que pudieron financiar el pasivo y por cada peso de estos 1000, a los propietarios todavía le corresponde 0,60. ¿Sí? ¿Me lo vas entendiendo ahí? Bien, Con la perfecto. instrucción de regla de 3. Exacto. Entonces, con el mismo ejemplo, pero si tomamos el momento 1, quiere decir que ya pasaron los 12 meses, el momento 0 es el inicio, el momento 1 es al cierre, estoy al cierre del próximo ejercicio, estoy comparando dos momentos distintos. Digo, el activo acá es de 1500, el pasivo es de 500, por lo tanto el patrimonio neto es de 1000. ¿Sí? Entonces fíjense que acá cambió la situación. Y acá digo, si los propietarios no realizaron aportes ni retiros de capital, el incremento obedeció a la gestión de los administradores o hechos que se modificaron el activo y el pasivo. O sea, ¿cómo puedo
captar yo o determinar el patrimonio neto del ente en dos momentos distintos por diferencia patrimonial. Acá supongo que no hubo ni aportes ni retiros, pero entonces si llegamos con el mismo ejemplo y el activo y el pasivo fueron distintos, pero el patrimonio neto ahora es mayor, quiere decir que tuve un resultado y que se debió justamente a la gestión del ente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hubo ni aportes ni retiros. Y eso, ese momento de comparar el momento 0 con el momento 1, ¿qué nos determina? Un resultado, porque fíjense, yo acá había ganado 600, pero ahora gané 1000. O sea, perdón, no gané. Acá tenía un patrimonio neto de 600, pero la misma empresa al cierre del momento 1 tiene un patrimonio de 1000. Quiere decir que tuvo un aumento de 400 pesos. Y ese aumento de 400 pesos es la variación cuantitativa que tuvo el patrimonio. Fíjense, una variación cuantitativa es una variación en cantidad. El patrimonio aumentó en 400 pesos. Y esto, comparando los dos momentos, es lo que podemos obtener el resultado. A ver, que acá tengo un... Perdón, Ramiro, vos recién entrás que preguntás esto. Te digo, Ramiro, bueno, ya se nos está por cortar la primera y recién vimos hasta esta filmina que son 13. Igualmente van a estar grabadas y las voy a subir como subí el resto. Así que cualquier cosa, bueno, quédate ahora y en cuanto se corte, chicos, recuerden que nos sumamos nuevamente al mismo link y seguimos con la clase. Profe, sí. profe, ¿la clase grabada la deja por un determinado tiempo ahí en la plataforma o las deja No, ya quedan, fijas? no, esas quedan. Ah, listo. Si Gracias. no, fíjense que yo tengo, o sea, para poder subir estas clases, yo las grabo en un canal de YouTube con mi nombre. Lo buscan y están en el canal de YouTube, cualquier cosa. Le pasan a suscribirme, profe. Bueno, perfecto. Y lo pueden ver desde ahí, si no. Por si llega a haber algún problema con la plataforma, que se caiga o algo, lo pueden ver desde ahí. Y están tituladas exactamente igual que en la plataforma. Primer parte de la clase de tal día, está titulado igual. Bueno, como les decía, acuérdense que en cualquier momento se nos corta. Cuando hacemos esa comparación entre dos momentos, la diferencia que logramos, que acá es entre los 1000 y los 600, es lo que se llama resultado. Y es que determinamos el resultado por diferencia patrimonial, es decir, por la diferencia entre un patrimonio al inicio y un patrimonio al cierre. Fíjense que si el patrimonio neto al momento 0 era 600, que suponemos que coincide con el capital, porque es el inicio, y el patrimonio neto en el momento 1, acá me quedó mal, esto es 1, es 1000, y que si no hay ni aportes ni retiro, es decir, que el capital no varió, tenemos un resultado de 400. ¿Y a qué viene esto? Que esto es lo que es el resultado de la empresa, es decir, la variación cuantitativa del patrimonio.